Hebreos capítulo 10, les voy a leer los versículos 26 al 31. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado o pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Un pasaje bastante divertido que estudiar esta tarde, ¿verdad? La semana pasada les di el título de un mensaje. ¿Se acuerdan cuál fue? Respondiendo al Evangelio con acciones. Y les dije, va a ser difícil predicar un mensaje que habla de responder al Evangelio con acciones, porque nuestra cultura es una de que queremos hacer muy poco, muy poco. Es nuestra cultura, es nuestra naturaleza humana. ¿Okay? Pero ahora, por el hecho de que este pensamiento de hacer cosas, de reaccionar, de ocuparnos en ciertas tareas que Dios nos ha dado, ese pensamiento continúa, por lo menos hasta el versículo 31. Ahora vamos a cambiar el título a algo un poquito más preciso. ¿Okay? Hoy vamos a abarcar los versículos 26 a 31. Vamos a estar repasando casi todo el capítulo 10, pero el título del mensaje que quiero comunicarles son las disciplinas que nos ayudan a perseverar. ¿Okay? Lo que vamos a hablar hoy, predicar hoy, es de que hay ciertas cosas, ciertas disciplinas, les vamos a llamar disciplinas, que necesitamos ocuparnos en ejercer por el hecho de que Jesús ha muerto, ha santificado, ha limpiado nuestras vidas, nos ha perfeccionado y nos tiene listos para ir al cielo por el hecho que hemos puesto nuestra fe en Él. Estas disciplinas son responsabilidades que tenemos y son la respuesta correcta a lo que Él hizo por ti y lo que Él hizo por mí. ¿Okay? Entonces, otra vez, las disciplinas que nos ayudan a perseverar. ¿Por qué perseverar? ¿Qué tiene? Porque este libro fue escrito ¿a quién? A personas hebreas, judías. Algunos eran creyentes en Cristo que estaban a punto de ¿qué? Regresar al judaísmo, de abandonar a Cristo. ¿Por qué? Por la persecución, por la presión que les ponían sus compatriotas. Y otros eran hebreos, eran judíos que no habían venido a Cristo, pero sabían que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces el peligro con ambos era la apostasía, abandonar al único que podía salvarle de sus pecados. Entonces, las disciplinas que el autor les da, les impone, son las que les van a ayudar a no abandonar a Jesucristo. Ellos están cansados, hermanos, ellos están fatigados. ¿Por qué? Por la presión bajo la cual Él está. Y cualquier persona como tú y yo, quizás le diríamos: hey, relax, no te preocupes, no tienes que hacer nada, lalo, ¿verdad? No hagas alboroto. Pero el Espíritu Santo dice: no, ¿sabes qué? Estás en peligro de persecución, estás en peligro de abandonar a Jesucristo, tienes que ejercer estas disciplinas. ¿Okay? Ahora quizás alguien diga: pues yo no necesito escuchar este mensaje porque yo no voy a abandonar a Dios. Yo soy cristiano, tengo 10 años, 20, 30 años. Pero todos necesitamos escuchar este mensaje, porque a pesar de que somos hijos de Dios y estamos seguros que hemos venido a Cristo, la Biblia dice que hay personas que, siendo parte de la familia de Dios, pueden desviarse de Dios en su corazón. Hebreos 3:10. Yo no quiero y yo no creo que me voy a desviar, pero yo quiero escuchar
¿Qué es lo que yo necesito hacer para disciplinarme, para no abandonar a Cristo? Y pienso que todos debemos tener este mismo deseo. Entonces, estamos leyendo una carta que fue escrita a personas cansadas, que estaban siendo tentadas a dejar todo, tirar la toalla, no leer la palabra de Dios, no venir a congregarse. Si usted está cansado, cansada de la rutina, quizás no querías ni venir el día de hoy, este es un mensaje que Dios puede usar en tu vida para animarte y para estimularte a amar a Dios con todo tu corazón una vez más. ¿Okay? El pasaje está dividido en 4 porciones. ¿Okay? No tienes que memorizar esto, pero si tomas notas, si quieres ver cómo se bosquejea el capítulo 10, la primera sección, y vamos a tocar esa primera sección rápidamente, del 11 al 18, es simplemente un recuerdo de cómo Jesús nos ha perfeccionado, cómo Jesús, por un sacrificio que hizo, nos hizo en los ojos del Padre perfectos. Segunda parte, versículos 19 al 25, es lo que estamos hablando. Ya lo estudiamos la semana pasada, pero lo vamos a repasar. Son las disciplinas con las que debemos responder. Vamos a darles una lista. Ya lo hemos visto la semana pasada, pero lo vamos a ver otra vez y vamos a subrayar algunas cositas. Luego, la parte difícil, que va a estar pesada, en los 26 al 31, lo que acabamos de leer, las consecuencias de pecar a propósito. Y la cuarta parte, 32 al 39, que no vamos a estudiar hoy, pero la próxima semana, las cosas que debemos recordar. Todo con el propósito de disciplinarnos para no abandonar, para no llegar a la apostasía. ¿Ok? Sección número 1. Esta es la sección, un recuerdo de cómo Jesús nos ha perfeccionado. Miren por favor conmigo en esta sección el versículo 12. ¿Okay? Esto ya lo hemos estudiado, entonces lo vamos a repasar rápidamente. Pero Él, hablando de Jesucristo, comparado con los sacerdotes del viejo pacto, Él, Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó Jesús después de ofrecer su sacrificio? Porque ya no había nada más que hacer. El precio había sido pagado. ¿Cómo sabes? Versículo 14. Porque por una ofrenda de su cuerpo, Él ha hecho ¿qué? Perfectos. No que no pecamos, pero ante Dios somos perfectos porque Él nos ha quitado todo el pecado. Ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Todo esto es ese recuerdo, ¿verdad? Eso es lo que hizo ¿quién? Jesús, el Hijo. Pero miren que el Espíritu Santo también hizo algo. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. El Hijo murió, pagó nuestros pecados, nos perfeccionó. El Espíritu Santo tomó a esa persona, tú y yo, que Jesús perfeccionó y escribió sus leyes en nuestros corazones. Por eso es que ya no queremos ser igual. ¿verdad? Y en el versículo 17 dice que añade, y yo creo que este es el Padre, nunca más me acordaré de sus pecados. Jesús te perfeccionó, el Espíritu escribió su ley en tu corazón y el Padre declaró que jamás se acordaría de tus pecados y tus iniquidades. Ese es el recuerdo de cómo Jesús nos ha perfeccionado en Dios Trino. Cada miembro de la Santísima Trinidad estaba involucrado en nuestra redención. Ayer vi un meme, una de esas fotos que ponen en las redes, que decía, la gloria del Evangelio es que Dios nos redimió a pesar que Él no estaba obligado a hacerlo. Entonces, ese es el gran recuerdo, esa es la base por la cual hay disciplinas que ejercer. Entonces, miremos el punto número 2. Del 19 al 25 vamos a ver, ya lo hemos visto, estamos repasando las disciplinas con las que debemos
responder. El autor de este libro argumenta que después de que hizo Jesús tantas cosas para perfeccionarnos, para salvarnos, dice, hay ciertas cosas que tú y yo debemos de responder haciéndonos, disciplinándonos. Y miren, esto también es un repaso. Entonces, hermanos, ya que Jesús nos perfeccionó, ya que Jesús nos preparó para el cielo, entonces, en otras palabras, por esa razón, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es el mero trono de Dios. Ya que tenemos una confianza para entrar, ¿cómo? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Él comenzó para nosotros por medio del velo. Entonces, por su sangre, Él nos dio confianza para entrar. ¿Cómo? Él abrió un nuevo camino. Él comenzó un nuevo camino que va atrás del velo. Antes estaba prohibido entrar ahí, pero ahora es permitido al que está bajo la sangre, es decir, su carne es lo que nos dio la entrada. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, vamos a ver que debemos ejercer 4 disciplinas. ¿Ok? ¿Listos para verlas? Amén. En el 22, acerquémonos a Dios con fe. En el 23, mantengamos firme nuestra profesión de esperanza. En el 24, considerémonos cómo estimular el amor en la congregación. Y en el 25, no dejemos de congregarnos. ¿Se acuerdan de esas 4 respuestas? Esas son las 4 respuestas, disciplinas apropiadas para una persona que ha recibido la bendición, la dicha de ser perfeccionado por un solo sacrificio que hizo Jesús, dándonos entrada a la presencia de Dios y salvación eterna. Esas son las disciplinas, esas son las respuestas con las que debemos responder. Y no voy a predicarlas otra vez, las estoy repasando porque quiero profundizarme en 2 o 3 de ellas, porque a veces vamos tan rápido que no nos profundizamos. Quiero que miremos la primera. Acerquémonos a Dios con fe. ¿No hay otra? ¿O no es? Bueno, vamos a hablar del versículo 22. Acerquémonos a Dios con fe. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que a veces podemos pasar todo un día sin acercarnos a Dios? ¿Se acuerdan que les dije eso? Y también les dije que, en mi opinión, estamos viviendo en una generación de cristianos que batallan con su comunión personal, íntima con Dios. Okay, eso lo dije y creo que es cierto, ese es el primer punto que estamos viendo. Pero les voy a ser bien honestos. Para mí, esta disciplina de acercarnos a Dios, yo creo que es el pecado que yo más confieso que cualquier otro pecado. ¿Okay? No porque nunca oro, pero por el hecho de que a veces oro a la carrera, oro en una manera que no es profunda, hay veces que no estoy en realidad examinándome, confesando mis pecados. Y cuando tú ves las oraciones de Jesús, las oraciones de Daniel, de Samuel, de David, te das cuenta que acercarse a Dios es algo que no se puede hacer a la carrera, que debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Y yo continuamente estoy pidiendo al Señor, perdóname Señor, por descuidar la oración, por tener una vida de oración débil muchas veces, por leer solamente para preparar mensajes. Yo sé que necesito leer no solamente para preparar mensajes, para mi propia cuenta. Señor, restáurame, Señor. Y estoy siendo honesto con ustedes que le confieso estas cosas, le pido
perdón porque yo sé que no es correcto no acercarme a Dios en esa manera que Él desea. Y es algo tan básico, tan simple, que Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, yo quiero que seas como esos pámpanos que siempre están conectados a la vid, que siempre están cercas, que siempre está la vida de la vid fluyendo por ese pámpano. Así quiero que seas tú. Quiero que estés cerca de mí. Es algo tan básico, pero nuestra carne pecaminosa, muchas veces la oración no tiene atractivo, la oración no tiene ese deseo a nuestra carne, nuestro hombre interior. Sí, claro, Señor, quiero orar, quiero estar contigo, anhelo estar contigo, pero Romanos 7:18 dice que nuestra carne no hay cosa buena. Entonces necesitamos disciplinarnos, apartar el tiempo y decir, Señor, yo no voy a tener el deseo quizás de orar, yo no voy a tener el deseo quizás mañana de pasar tiempo y confesar mis pecados. Entonces necesitamos que poner una hora para entrar en el trono de la gracia y hincarnos en nuestras rodillas, leer nuestras Biblias para que Él nos hable. Y es triste, es irónico, porque es el lugar de mayor bendición espiritual. El Señor dice, yo quiero que estés cerca de mí, a mi presencia, porque yo quiero derramar mi gracia, mi ayuda y mi palabra en tu vida. Y a veces es lo que más nos cuesta. En Hebreos 4 dice, acerquémonos, y esto se los leo creo que cada semana, porque este es un gran tema en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, tengo gracia para ti, tengo misericordia para ti, tengo ayuda para tus necesidades. Todo eso está donde en mi presencia. Acércate a mí. Y yo les puedo testificar que en mi persona yo no tengo mayor contentamiento, claridad, gozo, paz, que cuando ejerzo esa disciplina de acercarme al Señor. Entonces les quiero animar a, por favor, como un hábito de tu vida, disciplínate, acercarte a Dios, a estar con Él, a pasar tiempo, a leer, a apagar el televisor, a apagar el teléfono, a hacer todo lo posible para no ser una generación que descuida la cosa más básica y más importante, que es acercarnos a Dios con fe. ¿Qué significa con fe? Sabiendo que eres un hijo de Dios, sabiendo que la sangre de Jesús te ha perfeccionado, sabiendo que Él quiere bendecirte. Tenemos que acercarnos con fe. Todo eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero esta es una de las disciplinas correctas, apropiadas, con las cuales debemos responder a lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Y la otra disciplina que quería mencionarles es el próximo punto, es la número 3 y la número 4. Considerémonos cómo estimular el amor entre nosotros, pensar cómo podemos estimularnos los unos a los otros y no dejar de congregarnos en el 25. Entonces, estas son parte de las respuestas que nos dice el autor de Hebreos que debemos ejercer. Estar juntos, estimularnos y no dejar esa disciplina, hacerlo como una disciplina de la vida. Ahora, ayer hablé con el pastor Pablo Gubia, ¿okay? Hablé con él para pedirle un consejo, ¿okay? Y él no sé si ustedes saben esto de Pablo. Ustedes que no conocen a Pablo, Pablo fue un pastor con nosotros, asistente por como 13 años, ¿okay? Y de aquí fue a prepararse para ser misionero, y de ahí ahora es pastor asistente en Calvary Chapel, Rosarito. Y no solamente es pastor asistente, pero es un entrenador de plantadores de iglesias, es consejero, predica a veces los domingos, a veces los miércoles. Y encima de eso, él está enseñando en una facilidad para personas con ciertos retos en sus pensamientos, ¿okay? Y lo que Dios está haciendo en su vida ahorita es un milagro.
muchas personas en ese centro donde está enseñando el libro de San Juan están viniendo a conocer al Señor. Esa facilidad, esas personas están viniendo a la iglesia de Calvary Chapel Rosarito. Esa facilidad está creciendo en números de pacientes, porque personas dicen: yo quiero llevar a mi pariente a un lugar para sus retos donde están siendo enseñados la palabra de Dios, y su esposa y él ambos están maravillados de lo que Dios está haciendo. Y algo que me dijo ayer fue tan animador, y tiene que ver con esto, de la importancia de estimularnos al amor, a las buenas obras, a no dejar de congregarnos, a estar juntos, a animarnos, ¿verdad? Como una respuesta a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que él me dijo ayer, y no lo digo para gloriarme, se los comento porque estoy entusiasmado de lo que me dijo. Me dijo: ¿sabes qué, Peter? Mucho de lo que está pasando aquí en nuestra vida es fruto, no todo, es parte, es fruto de lo que tú me has impactado a mí en esos años de conversaciones personales. Ni estaba hablando de enseñanza, predicación, hablando de conversaciones personales. Me acuerdo que me has compartido ciertas cosas en esos 13 años. El otro día que fuimos a comer pizza, me acuerdo que me dijiste esto, y el otro día que estábamos hablando por teléfono, me comunicaste este otro, y me están diciendo esto, y yo estoy como: wow, Señor, wow, yo no tengo nada que ver con esto, ¿verdad? Yo solamente estoy escuchando cosas que Dios enseña cuando estudio, cuando algo ocurre en mi vida y el Señor me anima, y dándoselas a Él, y aquí meses después, años después, estoy escuchando que Dios está usando eso en su vida, y estoy tan entusiasmado que es así, que yo digo: yo tengo que usar esta ilustración con los hermanos, porque si tú simplemente recibes lo que Jesús te está enseñando, tú lees tu Biblia, tú oras, tú escuchas lo que el Espíritu de Dios te está hablando, y tú lo compartes con otra persona, eso imparta vida, eso abre entendimientos, eso comparte sabiduría, trae gozo y fruto, y es un milagro lo que Dios puede hacer, y solamente tiene que ver con estar juntos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú quieres animar a tu hermano, tú quieres animar a tu hermana, entonces quiero animarte que esa también sea una respuesta a lo que Jesús ha hecho en tu vida, que desees estar juntos, desees no solamente estar aquí, pero animar. No, tú sabes, estar aquí solamente por cumplir o por otras razones que no son correctas, pero porque tú quieres ser una bendición, y tú quieres animar, tú quieres estimular. Ahora, cuando tú lees este pasaje y te habla de lo que Jesús ha hecho, y por lo tanto hagamos estas cosas, te das cuenta que si hacemos menos de estas cosas, entonces no es correcto. Necesitamos responder de esta manera. Ahora vamos a ver la tercera sección, ¿okay? La tercera sección del pasaje. Y esta es la difícil de escuchar, ¿ok? Las consecuencias de pecar a propósito, 26 al 31. ¿Ok? Pónganse su cinturón, porque esta parte es difícil. Porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿qué significa eso? Adrede, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? El Evangelio, el hecho que Jesús murió, que se sacrificó una vez para todos, nos ha perfeccionado, nos ha dado entrada al lugar santísimo, vamos atrás del velo. Dice: si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados. Ya no hay. Si tú rechazas el Evangelio, ya no queda sacrificio para tus pecados. Ya no hay otra manera de salvarte. Esa es la única manera de ser perfeccionado, de ser perdonado. Es por medio de lo que Jesús ha hecho por ti. Si no, ¿qué es lo que queda? Cierta horrenda expectación de juicio
y la furia de un fuego que ha de consumir a los que? Los adversarios, a los enemigos. Esta es una advertencia muy, muy fuerte. ¿Okay? Y la pregunta que yo me hice es, Señor, ¿qué pecado es que yo puedo hacer que va a ser un pecado deliberado, adrede, y que va a traer juicio a mi vida y furia de fuego que me va a consumir? Ahora, la pregunta, y me hago estas preguntas para tratar de entender el texto. La pregunta que me hice, ¿acaso si no oro, Dios me va a mandar al infierno? ¿Acaso si no leí mi Biblia el día de hoy, o no he leído toda la Biblia, o no estoy bien aferrado a la esperanza que tuve cuando fui salvo en el 91, o fallo la semana pasada en la iglesia? ¿Eso significa que me voy al infierno y que Dios va a derramar su furia sobre mi vida? Y la respuesta obviamente es no. ¿Ok? No. En el contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos hablando? Estamos hablando de la apostasía, de abandonar a Jesucristo. Esta es una advertencia en contra de abandonar a Jesús. ¿Ok? Si un hebreo, judío, que es creyente en Cristo, regresa al templo a hacer sacrificios sabiendo que está rechazando el sacrificio de Jesucristo, es un apóstata, que se pierde. Si la persona que es judía, hebrea, sabiendo que Jesucristo es el único camino y nunca llegó a entregarse a Cristo, pero se regresa al templo, comienza a ofrecer sacrificios, sabiendo que esos sacrificios no quitan el pecado, es un apóstata. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Y lo único que tienen como esperanza, lo único que queda para ellos, ya que no hay ningún sacrificio para sus pecados, no hay salvación, es una expectación horrorosa de juicio que los va a devorar. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? Mira, y esto es donde se pone fuerte. A pesar que esto no está diciendo que vamos a ser juzgados, destruidos, si no leímos esta semana nuestra Biblia, si fallamos el domingo a la iglesia, o si no estamos bien aferrados como estábamos hace 15 años, con ese mismo entusiasmo, a pesar que no está advirtiéndonos contra esas cosas que debemos cambiar, pero está hablando de una apostasía total. Por algo puso el autor esta advertencia aquí, precisamente después de exhortarnos a ejercer ciertas disciplinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es esta, hermanos. Nadie se despierta un día y dice, yo pienso que hoy voy a abandonar a Jesús. Nadie un día decide, ¿sabes qué? No más. No quiero evangelizar, no quiero leer mi Biblia, ya me cansé de asistir a esa iglesia, hasta aquí. Eso no ocurre. ¿Cómo ocurre la apostasía? ¿Cómo es que en realidad ocurre? ¿Sabes cómo ocurre? Comienzas a no acercarte a Dios, poco a poco, como lo hacías antes. Luego comienzas a no mantener firme esa esperanza como la mantenías. Esa esperanza es lo que te daba alas para despertarte cada mañana, y ahora esa esperanza ha sido reemplazada por otras cosas que son más importantes para ti. Poco a poco, ¿verdad? Puede ser idolatría, cosas del mundo, otros pecados o cosas materiales, quién sabe qué. Y luego lo que ocurre es que comienzas ya no llegas a cada mensaje, a cada domingo, cada entre semana. Y otra vez, no estoy condenando el fallar aquí, no estamos condenando esas cosas, pero estamos hablando de un proceso. Comienzas a llegar a la iglesia solamente para escuchar un mensaje, ya en realidad no hay comunión, luego llegas muy esporádicamente, luego de vez en cuando, y luego llega el momento donde completas totalmente
la congregación. Esta lista que estamos viendo, increíblemente, es progresiva. Comienza con acercarte a Dios y termina con no abandonar la congregación. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona llega a ese punto que ya no quiere venir a la iglesia para nada, básicamente ya ha abandonado a Cristo. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso nuestra salvación está basada en que no vamos a leer? Lo voy a decir otra vez. Cuando llegas a un punto donde ya completamente abandonas la iglesia, es casi seguro que has abandonado a Cristo. ¿Por qué dices eso? Porque ya no hay consideración para Dios. Porque ya no hay consideración para su palabra. Ya no hay consideración para el servicio de Dios. En Juan 12:26 dice, donde yo estuviere, dice Jesús, ahí también estará mi servidor. Ya no hay una demostración de amor para el pueblo de Dios. Ya no hay un deseo de estar con ellos. Ya no hay un anhelo de ser una bendición para los demás. Primero de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la razón, es la manera que sabemos que somos cristianos. Entonces, cuando ya hemos abandonado en esta lista de progresión, ya no nos acercamos, ya no estamos aferrados a la esperanza, ya no estamos estimulando a nadie, ya ni siquiera vamos, es casi seguro que no somos cristianos, que somos apóstatas. ¿Por qué? Porque no hay amor para el hermano. ¿Okay? Entonces, otra vez, no es que una persona un día se para y decide ya no más Cristo, es que es un descuido, paso por paso progresivo de descuidar las disciplinas espirituales que nos llevan ¿a qué? A la perdición. Y a pesar de que somos cristianos, y nadie está aquí para tratar de decirles que no sois cristianos, porque el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Tenemos que entender que Dios dice que el descuido de las disciplinas es lo que lleva a las personas a la perdición. Y quizás no te parece una cosa malvada o apóstata el descuidar ciertas disciplinas, pero cuando ese descuido te lleva finalmente a la apostasía, es pecar deliberadamente. ¿Okay? Y como les digo, tenemos que reconocer algo. Estas disciplinas, si nosotros somos cristianos, vamos a perseverar. ¿Okay? Vamos a perseverar. Pero vamos a perseverar ¿cómo? Por medio de la práctica de estas disciplinas. Por medio de escuchar y temblar y decir, Señor, ten misericordia de mí, no quiero fallarte, y subirnos otra vez en ese caballo, ¿verdad? Los que son salvos van a perseverar. Esa es una doctrina básica. Miren el versículo 39, solamente para mostrarles esto. 10:39, que es para la próxima semana. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad? Sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Okay? El autor no está diciendo que toda la persona que está escuchando se va a ir al infierno porque él sabe que muchos son cristianos. Él dice, nosotros no somos de esos, pero ¿por qué están estas amonestaciones, esas advertencias? Porque es por medio de esas advertencias que disciplinándonos nosotros vamos a perseverar, y es por medio de descuidar estas disciplinas y descuidar estas advertencias que uno se hace un apóstata. ¿Te das cuenta? Esa es la manera que trabaja. Jesús se disciplinó, Jesús se paró y oró, Jesús enseñó, Jesús se congregó, Jesús no descuidaba. Él se acercaba a Dios, hacía todas estas cosas, y Él nos exhorta a hacer cosas para perseverar, acercarnos a Dios con fe, mantener firme la esperanza, estimular el uno al otro en amor y no parar de congregarnos. En Apocalipsis 2, ¿qué dijo Jesús a los Efesios? En el versículo 4, tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras
obras, haz las cosas que te van a ayudar, que hacías antes, que te van a ayudar a perseverar, porque están en peligro de ser quitados. Ahora, una ilustración. Conozco a algunas personas en esta iglesia que porque entienden la profundidad de su depravación y su pecaminosidad, porque han cometido muchos errores grandes en sus vidas, se han arrepentido, saben que Dios los ha perdonado, saben que Dios los ha salvado, pero ¿sabes cómo reaccionan? Se esfuerzan y se aseguran a o leer sus Biblias o escuchar mensajes, sermones en la radio todos los días. Se aseguran que aunque no tuvieron tiempo de orar ese día, en sus carros o en la noche o como sea, se aseguran en llegar aquí 2 veces a la semana, aunque no escuchen lo que está siendo predicado, no entiendan lo que está siendo predicado. ¿Por qué? ¿Por qué tanto celo? ¿Por qué tanto celo? ¿Acaso me estás diciendo que yo tengo que hacer lo mismo? Yo no te estoy diciendo nada con esta ilustración, solamente decirte que estas personas saben su gran propensidad de abandonar a Jesucristo, que van a hacer todo lo posible para disciplinarse, para mantenerse siempre saludables, estimulados, llenos de la palabra, siendo exhortados. Y yo no me preocupo de ellos, yo me preocupo de los que se han hecho complacientes. A pesar de los que se han hecho complacientes, son personas, sean personas, y no estoy hablando de nadie en particular, sean personas que jamás han cometido los mismos grandes errores que estas otras personas han cometido. El hecho de que esa complacencia ha entrado es un lugar de peligro. Tenemos que entender la propensidad pecaminosa que llevamos aún en nuestra carne hasta el día de hoy, y tomar estas disciplinas como algo importante, prioridad para perseverar. No porque yo lo dije, pero porque Dios dice, mira, esa es la manera que tú debes responder a lo que Jesús ha hecho en tu vida. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. La disciplina es importante. 2 de Pedro capítulo 1, agrega a tu fe estas cosas, y si no agregas estas cosas, te has olvidado que has sido perdonado de tus pecados. Hay cosas que hacer. Ahora miren el 28 al 31. Todavía estamos hablando de las consecuencias de pecar a propósito. Todavía estamos hablando de estas consecuencias. ¿Okay? Pero miren el énfasis en hacer las cosas a propósito. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, si tú pecabas adrede y se podía comprobar con 2 o 3 testigos, morías. No había perdón. Irremisiblemente era el castigo. ¿Okay? Eso lo puedes encontrar en Números 15. En Números 15 dice, el que peca inadvertidamente se puede hacer expiación por él y será perdonado. Pero el que obra con desafío, ya sea nativo o extranjero, este blasfema contra el Señor y esta persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, si en el Antiguo Testamento pecar adrede era muerte inmediata, no cumplir el día de reposo, idolatría, adulterio. Dice, si ese era el caso, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Esa palabra pisotear es lo que uno hace con una cucaracha. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta o insulto al Espíritu de gracia.
Está hablando del apóstata, ¿ok? Del apóstata. Dice, cometer apostasía deliberadamente, desafiadamente, es pisotear a Jesús, es pecar en contra de su espíritu, su gracia que era derramada en tu vida, y es pecar contra el evangelio, contra la obra, la sangre del pacto que te santificó. Y dice, es peor que cualquier pecado que podías cometer en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya tienes el pleno conocimiento de la verdad. Es como vimos en el versículo 26, estás pecando contra el pleno conocimiento de la verdad y estás pecando contra el Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, este autor está hablando de qué gran error es la apostasía. Y aquí en el 30 está citando versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, para mostrar que Dios se venga de sus enemigos y de el pueblo cuando lo abandona. Y tú dices, pues, ¿por qué tanto? ¿Y por qué citando versículos? ¿Y por qué no lo dice una sola? Porque, ¿sabes por qué está usando versículos de la Biblia del Antiguo Testamento para demostrar que inevitablemente va a venir el juicio? Porque las personas no miran ese proceso de descuidar su comunión con Dios, ese proceso de descuidar, ser obediente a los mandamientos de Dios, en congregarse, en la esperanza, en el amor. No lo ven como cosa que los va a llevar a la apostasía. Y el autor está diciendo, mira, estas cosas llevan a la apostasía, y dice, y Dios es un Dios que va a juzgar la apostasía. Conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a sus pueblos. Entonces, esa es la amenaza del juicio que viene al apóstata. Dice, yo daré el pago, el Señor juzgará, pero luego viene la ejecución de ese juicio y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una cosa ser amonestado, advertido, pero tarde o temprano le dice el autor de Hebreos al apóstata que vas a caer en las manos del Dios vivo, en las manos de juicio. Ahora, ¿por qué está hablando tan fuertemente? Porque Él quiere poner en sus corazones un terror hacia la apostasía, hacia abandonar a Jesucristo, hacia tener tanta indiferencia, tener tanta complacencia, tener una actitud de que, pues it's not a big deal, ¿verdad? Si no leo la Biblia este mes, ¿verdad? No es un big deal si no oro como antes. Ok, hoy día quizás no es un big deal, y sí, Dios te puede perdonar, pero si este llega a ser un patrón, un proceso en tu vida que te lleva a la apostasía, cuidado, porque esa es la manera que trabaja. Nadie se levanta un día y dice, hoy voy a abandonar a Cristo. No, es un proceso. No estés en este proceso. Teme a Dios. No seas complaciente, no seas indiferente a lo que puede ocurrir, porque le ha pasado a muchas personas en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Personas que por años eran supuestamente fieles y se alejaron de Dios. El rey Usías, Demas en el Nuevo Testamento, y muchas otras personas, Salomón, otras personas que no tenemos el tiempo de tocar esto, ¿verdad? Pero te imaginas escuchar esas palabras, apartaos de mí, yo nunca os he conocido. Entonces Jesús ha dado su vida para perfeccionarte, para darte acceso, para salvarte, para darte la seguridad de fe. Y sabiendo que la apostasía es algo real que le pasa a seres humanos, a pesar de que tú eres cristiano y lo sabes y no eres de los que
que se van a regresar a la perdición, disciplínate, ¿verdad? Disciplínate y pide al Señor, Señor, por la misma gracia que tú me salvaste, dame esa misma gracia para disciplinarme, para desear disciplinarme y perseverar, porque quiero terminar mi carrera y quiero terminar la vida. Entonces, acerquémonos a Dios con fe, mantengamos firme nuestra profesión de esperanza, considerémonos cómo estimular el amor y no dejemos de congregarnos. Sea nuestra prioridad, porque esas son las disciplinas. La salvación es gratis, no es por obras, pero hay que perseverar en fe hasta el fin, y esa es la manera que vamos a fortalecer nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Perdona nuestros pecados, renueva nuestro compromiso contigo el día de hoy. Ayúdanos a ver que tenemos un papel, un rol que jugar en nuestra santificación. Tu Espíritu obra donde estamos poniéndonos abajo de la llave, de donde sale la gracia y la ayuda. El trono, la palabra, la esperanza, el amor, la fe. Gracias por enseñarnos. Gracias por tu vida. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a participar de la Santa Cena. apóstol Pablo les reprende a los corintios porque estaban celebrando la Santa Cena, pero de una manera no unida. Cada uno compartía solo y no pensaba en el otro. Entonces esa desunión se hizo un pecado en sus vidas, y él escribe para corregirlos. Y les dice en el versículo 20 de 1 de Corintios 11: cuando ustedes se reúnen, no es para
comer la cena del Señor. Si no hay unión entre nosotros, si somos extraños que jamás interactuamos, entonces ese no es la cena del Señor. Ese es un rito. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Que no tenéis casas para comer y beber. No se trata solamente de comer y de beber, eso podemos hacer en la casa. Menosprecies la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. Yo os diré, os alabaré, eso no os alabaré. Entonces Él nos explica que la Santa Cena es una cosa santa, sagrada, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Juntos, ¿verdad? Unidos, pensando en quién, en Jesús, no en un rito, no de su unión, pero en la cruz. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pues todo lo que hacemos debemos ser unidos y estar pensando en Jesús. Él es el centro de todo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Esta es una declaración del Evangelio, ¿verdad? De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, con pecado no confesado, en este caso era la desunión, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Que es muy similar a Hebreos, ¿verdad? Estamos otra vez insultando al Espíritu y pisoteando a Jesús cuando vivimos descuidadamente hacia el pecado. Entonces, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Por eso es que les digo que acercarnos a Dios no puede ser algo rápido, debemos examinarnos. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Señor, muéstrame si hay algo mal en mí, ¿verdad? Y el Señor es fiel, Él nos muestra, nos confesamos, nos limpia. No es una cosa pesada, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, ¿verdad? Si una persona come y bebe no reconociendo que somos el cuerpo, que debemos ser unidos y honrar a nuestra cabeza, estamos comiendo y bebiendo juicio, estamos imitando la disciplina. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros mismos nos examináramos y confesábamos nuestros pecados, el Señor no tendría por qué disciplinarnos. Entonces, acerquémonos al Señor juntos en oración, pidámosle perdón, pidámosle unión entre nosotros y que Él sea el centro de nuestra vida. Señor Jesús, gracias te damos por la cruz, gracias te damos por tu amor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Si no fuera por tu Espíritu Santo, estuviéramos solamente chillando llanto. Este sería un ejercicio de frívolo y vacío. Gracias que tu Espíritu nos enseña, nos reprende, nos anima, nos consuela y nos une para participar juntos de esta Santa Cena. Señor, perdónanos nuestros pecados, ayúdanos a estar conscientes de que a pesar de que hemos sido perdonados y en tu presencia somos perfectos por la sangre, en nuestra práctica, en nuestro diario vivir, es necesario confesar, porque te amamos, porque tú nos amas y no queremos ofenderte, Señor. Y queremos reconocer cuando estamos mal y necesitamos tu ayuda. Nos ayudamos a tener esa disciplina de la confesión de pecado en nuestras vidas, Señor, para agradarte, Señor. Sabemos que tú eres fiel para perdonar sus pecados, como nos dice primero de Juan. Nos entregamos a ti, nos recordamos la cruz, el cuerpo que fue quebrantado, la sangre que fue derramada. Te amamos, Señor. Sabemos que te fallamos todos los días y a veces parece que no. A veces descuidamos, Señor, la oración. Tú nos conoces, Señor. No hay nada que esconder. Pero, Señor, necesitamos tu ayuda. Queremos crecer, no queremos estar estancados, queremos progresar, porque tú nos salvaste para conformarnos a la imagen de Cristo, no para permanecer igual. Señor, tenemos que hacer de nuestra
Padre. Ayúdanos a ser disciplinados esta semana, Señor, y amar al prójimo, al hermano, y aferrarnos en la esperanza, y que esa sea la cosa más importante en nuestras vidas. Que un día te veremos y partirás esas nubes, Señor, viniendo por nosotros. Señor, esta tarde te pido por la familia del pastor Michael Scioli de Calvary Chapel, Ontario. Hoy día Él está en tu presencia, Señor. Ella no está sufriendo. No siento triste por Él, porque Él está en esa nueva Jerusalén. Pero, Señor, siento triste por su familia. Te pido que consueles a su familia, a su esposa especialmente, Terry, y a sus más cercanos amigos, sus hijos especialmente. Y Padre, te ruego que nosotros, Señor, sepamos que este camino, esta carrera se acaba. Y queremos ser hallados fieles, Señor. Y yo veo a Mike y veo que él terminó bien. Y que él escuchó, bien hecho, siervo fiel, Señor. Eso es lo que anhelamos nosotros también escuchar. No entra por la puerta de atrás. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, velar por nosotros, instruirnos, darnos paciencia, mandarnos palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Y te ofrecemos esta santa cena en el nombre de Jesús. ¿Para quién? Para mí.